Perfecto. Bueno, buenas noches para todos otra vez. Como parte de la capacitación que vimos la semana pasada, continuamos con el curso básico Estimación aproximada de parámetros geotécnicos en suelo en base al ensayo de penetración estática de cono, CPT y CPTU, en las cuales les voy a hacer un pequeño repaso rápido de lo que se vio la semana pasada para manera de poder refrescar conocimientos, cuyo contenido programático, hasta lo que hemos visto a la fecha, ha sido ensayo de penetración estática de cono, CPT, CPTU, generalidades, descripción general del ensayo de penetración estática de cono, importancia del ensayo de penetración estática de cono, historia del ensayo de penetración estática de cono, tipos de ensayo de penetración estática de cono, y hoy vamos a ver empezar a ver análisis de datos derivados del ensayo de CPT. Empezamos. Volvemos a recalcar, a tomar en cuenta. Principalmente las unidades de medición serán mayormente en sistema internacional. Dudas e inquietudes se harán por mensaje privado con el instructor después de las clases o cuando él mismo lo permita de acuerdo a la dinámica del curso. Me pueden escribir a mi correo que lo tienen a continuación. Seguimos. El alumno deberá poseer nociones básicas en el manejo de Microsoft Excel, Microsoft Office, lo que es Excel y Word principalmente, Zoom, Adobe Reader y relativa experiencia en campo del mencionado ensayo CPT. Esto último obviamente es opcional. Y nociones de mecánica de suelos. 5. Para un mejor desenvolvimiento y optimización del evento, por sugerencia, este curso es principalmente para estudiantes tanto de pregrado como de posgrado y egresados de las ramas de ingeniería civil, geológica, geofísica, minas, geodestas, geografía con especialización y o experiencia relativa en geotecnia preferiblemente, y para los encargados de ingenieros ambientales que se encarguen de la parte de estudios de impacto ambiental. Es importante resaltar que esta capacitación es solo análisis de datos provenientes del ensayo del CPT, o sea, labores de oficina o gabinete. Por lo tanto, no toma en cuenta principios de montaje del mismo en campo, ni otorga cualidades como técnico de perforación ni cosas por el estilo. Es importante recordar que no nos responsabilizamos de ninguna mala interpretación de los ensayos aquí mencionados, así como de errores incluidos. Antes de realizar cualquier cálculo, deben consultar la normativa y o manual de referencia de acuerdo al país donde estén trabajando. Y también de acuerdo al tipo de proyecto y a las vicisitudes del cliente. Vimos lo que es un pequeño, que es el ensayo de penetración de cono, muy por encima, no me voy a poner a leerlo. Luego continuamos con lo que se especifica, que es la principal norma que avala ese ensayo tanto mecánico como eléctrico. Nos muestras aquí la STM-D 3441 y para el cono mecánico, y el cono eléctrico sería 5778-20. Es importante resaltar que cuando salieron las primeras normas relacionadas con el CPT, ambos eran una sola muy general. Ahora actualmente están ya más diversificadas. Seguimos. Descripción general del ensayo, hablamos qué es el ensayo de CPT, qué es lo que mide, la parte, el hardware, lo que son barras metálicas, tiene unos diferentes sensores de presión, como pueden ver, medidores de presión de poros, fricción lateral, la resistencia de punta. Esos son los 3 parámetros que se miden. Luego aquí se mostró más específico lo que es las partes del cono. Pueden ver aquí. Luego seguimos que se especificó los principales diámetros, las principales y por ende las áreas que son muy usadas en la rama de la ingeniería geotécnica, en el estudio de mecánica de suelos, que es de 2 centímetros, 10 centímetros cuadrados, 15 centímetros cuadrados y 40 centímetros cuadrados. Después se procedió a hacer como un diagrama comparativo entre los diversos métodos de exploración de suelos que tenemos, desde el CPT de 10 centímetros cuadrados, 15 centímetros cuadrados, mismo CPT, el SPT, o sea, el Standard Penetration Test, y el Becker Penetration Test, el que llaman el BPT, y pueden observar los diámetros 35 milímetros, 43 milímetros,
35 milímetros y 168 centímetros y el rango de aplicación. Que el CPT máximo llega a arenas gruesas, para abajo, arenas medias, arenas finas, limos y arcilla. El SPT máximo, gravas finas. En cambio, el BPT si usa gravas gruesas es ideal, como se pueden denotar. Esa es la importancia y también trae sus debidas desventajas. Continuamos. Aquí se aplican los principios físicos, que la fuerza que se aplica para penetrar el cono se divide entre el área generada aquí y obviamente la resistencia a la fricción también genera una presión que es calculada de esta manera, presiones básicas. Adicionalmente, acuérdense que además de las lecturas de resistencia de cono y resistencia lateral, también tenemos lo que es la presión de poros, que es medida en base a lo que los diversos sensores de presión de poros que pueden ver aquí, que puede ser de 1 a 3 sensores de presión de acuerdo a los requerimientos del cliente y del proyecto. Y están puestos de esta manera, uno en medio del cono, uno en la base del cono y uno después del dispositivo de medición de resistencia lateral, fricción lateral del cono. Continuamos. Importancia del ensayo. Aquí se habla del objetivo de cualquier programa de exploración de suelos, obviamente es naturaleza y secuencia de la estratigrafía del terreno, condiciones hidrogeológicas y propiedades ingenieriles del sustrato, del suelo. Es importante destacar que para el caso de estudios geoambientales, el ensayo CPT es también usado para conocer la distribución y composición de materiales contaminantes dentro del suelo. Por eso es que sea claro que este curso también va dirigido a ingenieros ambientales, todos aquellos que se dedican al estudio a lo que es los estudios de impacto ambiental en suelos. Por lo menos observen esto aquí, esto es para una laguna de lixiviación. Se está haciendo diversos estudios de impacto ambiental con un CPT. Continuamos. Los requerimientos, obviamente, los ensayos siempre de CPT siempre es recomendable que vayan de la mano con perforaciones, ya sea SPT o extracción de Chelvis, para así hacer ensayos en laboratorio y cotejar los valores que te reporta el cono con los propios ensayos de laboratorio. Y así tú puedes ya sea calibrar o corregir las fórmulas y generar tus propias correlaciones, y mucha gente lo hace de esa manera. Hay ensayos como compresión triaxial, ya sea en modalidad de consolidado sin drenar, sin consolidar y sin drenar, y así corte directo simple, distribución geométrica, densidad hasta consolidación. Todos esos parámetros que obtenemos en el laboratorio nos ayudan a cotejar y o calibrar las lecturas del cono. Seguimos. ¿Dónde se hacen los ensayos? Se explicó en este caso que la ventaja de este CPT es que se puede utilizar en muchas partes, en diversos escenarios donde otros métodos se complica más para su aplicación, su campo de acción. Por lo menos aquí observen, el ensayo es ideal para realizar en suelos blandos, arcillas, limos, fangos, turbas, arenas sueltas, arenas finas muy sueltas, así por el estilo. Observen aquí que es un CPT que están haciendo en una cuestión agropecuaria, que me imagino que van a hacer una obra civil, entonces están haciendo antes su debido estudio geotécnico. Es de hacer notar que el CPT genera datos de alto valor y se adapta fácilmente a la sensibilidad ambiental de muchas investigaciones en tipo favorable al material, generalmente excluyendo el lecho rocoso, relleno granular muy denso y estrato donde se contienen adoquines y cantos rodados. Eso quiere decir que el ensayo del CPT jamás se debe hacer en roca. Eso es inverosímil, es inconcebible esa idea. Acuérdense que el CPT es diseñado principalmente para suelos blandos, suelos finos, arenas finas, y por él tiene unos sensores muy delicados, y hay que tomar en cuenta una cosa: un cono de esos no es que vale 3 centavos, y no es que tú vas al supermercado a la esquina a la ferretería de la esquina y lo consigues. Eso tiene que estar hay casas que venden ese tipo de equipos ya calibrados con unos estándares de acuerdo a las normas STM. No es lo mismo con el caso de la cuchara partida del SPT, que se te daña y tú tranquilamente, respetando lo que estipula la norma STM con respecto a la cuchara partida del SPT, puedes ir tranquilamente a cualquier tornillo y te lo hace. Se puede hacer y es válido, pero el CPT no. Eso hay que cuidarlo bastante, muy delicado, y más cuando tienen sensores electrónicos. Continuamos. El CPT proporciona una amplia gama de información de los suelos adecuados, entregando grandes volúmenes de datos a formatos reconocidos internacionalmente, a menor costo y con menos impacto que los métodos alternativos. Trae sus ventajas, como por ejemplo el bajo impacto, ya que brinda una imagen continua del subsuelo con menos perturbación del suelo que la perforación.
altamente móvil, lo que yo le dije hace rato, se puede usar en la mayoría de las situaciones donde se requiere investigación del suelo en tierra. Se puede desplegar desde camiones, vehículos sobre orugas, vehículos personalizados, vagones de ferrocarril. Seguimos. Pueden observar este caso. Aquí hay camiones, trailers, camiones convencionales, camiones de orugas, que son todoterreno y hasta en rieles de ferrocarril. Y pueden observar la versatilidad que tiene ese ensayo a la hora de trasladarse a cualquier sitio. Continuamos. Y también, obviamente, en las áreas costa afuera se usa mucho, por lo menos son barcos, embarcaciones tipo Jacob, que se usan para hacer ensayos de CPT, hasta profundidades máximas de 30 metros de agua. Ya y aquí pueden ver un perfil de lo que es un tipo Jacob, donde puede ver aquí están los motores, el operador, su equipo, su toma de lectura, y aquí va el equipo que va insertando a presión. Esto es lo que llaman reaction mass, que es lo que hace, es como una mira, se puede decir en términos coloquiales, donde tú pones, cuando hace contacto con lo que llaman la interfase agua-sedimento, se clava, entonces ahí donde ya penetras el cono. Observen, este es un caso típico. Y por lo menos cuando son aguas en mares profundos se requieren ya barcos perforadores. Pueden observar aquí que aquí van perforando y en paralelo aquí van haciendo ensayo de cono. Aquí está el operador de cono y aquí está el equipo donde se va insertando. En paralelo se van haciendo los dos ensayos, como les expliqué hace rato, para obtener muestras de suelo para la posterior ensayos de caracterización geotécnica de laboratorio. Barcos como ejemplo estos, que son para mayores profundidades. Continuamos. La versatilidad ha llegado inclusive a muchos sitios como lo que están viendo en la Antártida, en la Luna, se ha usado también. Hasta el proyecto InSight de la NASA en el planeta Marte hay un cono que se hace para determinar la resistencia del suelo, que es donde se está posando en la sonda marciana. Para que observen el gran campo de aplicación que tiene ese ensayo. Imagínense, hasta para la parte, ya que estamos actualmente en una pequeña mini guerra fría, hasta sus equipos de lanzadera de misiles nucleares de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tienen sus propios equipos de cono pequeños, hasta que el área es de un centímetro cuadrado. Se usa para determinar la capacidad portante de esas lanzaderas de misiles atómicos, porque como saben, esos misiles con ojivas nucleares no pesan 3-4 kilogramos, pesan varias toneladas. Entonces hay que saber, obviamente, dónde se va a parar el auto, lo que yo lo llamo un pequeño mini ensayo de cono para determinar si la capacidad portante del suelo es adecuada para colocar el auto y desplegar todos sus misiles. Esto fue desarrollado en los años 80. ¿Vieron la versatilidad de ese ensayo? Los campos de aplicación son prácticamente y sin exagerar infinitos. Continuando. Medición in situ. Se ve menos afectada por la perturbación de la muestra o por los métodos de laboratorio. Eso quiere decir que va penetrando y acuérdense que por más que los cuidados que se tengan, a la hora de obtener una muestra en campo siempre se va a perturbar. Versatilidad. Actualmente existen en el mercado sistemas modulares con muchos tipos de sensores disponibles para generar una gran variedad de información a partir de una sola movilización. Lo que le expliqué el principio de la barra roscada hueca, que tú agarras y le vas poniendo piezas como si fuesen tuercas y arandelas. No sé si se acuerdan de eso en la clase pasada. Continuando. Datos en tiempo real. Una adquisición rápida de prácticamente 100 metros por día. Se produce una gran cantidad de datos para permitir la caracterización confiable del sitio y proporcionar resultados digitales que se pueden transferir en tiempo real. Observen aquí, a medida que va perforando te va reportando otras expresiones. Seguimos. Ampliamente reconocido. Todos esos, el Eurocode, las normas alemanas, las ASTM, los estándares australianos, los estándares hasta de la India, avalan ese tipo de ensayos. Normas, por lo menos observen aquí normas que están se puede ver desde Egipto, Rusia, Rumanía, Polonia, Australia, Nueva Zelanda, Suecia, varios países que ellos ya tienen sus propias normas, pero les confieso o les garantizo que son prácticamente copias de la ASTM norteamericana. Siguiendo. Siempre evolución. Me parece que a lo largo de los más de 70 años que tiene de creación este método, siempre está en constante investigación. Hay ejércitos de investigadores, de catedráticos que se dedican continuamente a investigación, a mejorar técnicas para, obviamente, ser un ensayo más fiable y más rápido, donde se traduce lo que es la reducción de costos y de horas hombre y de recursos. No obstante, el CPT tiene las siguientes ventajas.
Primero, los equipos son muy costosos, por eso que se requiere una alta inversión de capital. Segundo, un capital humano que yo pienso que es lo más valioso, altamente capacitado. No hay recuperación de muestras, eso en la mayoría de los casos, aunque ya hay unos CPTs que vienen adaptados con unos equipos que tú puedes traer Shelby, pero eso es otra historia. Y como se mencionó en anteriores líneas, el ensayo de penetración no es aplicable en gravas, material cementado y rocas, por lo que le comenté, un equipo muy delicado. Hablamos la historia del CPT, que los primeros ensayos fueron en 1932, pero fue en 1936 donde se oficializó en los Países Bajos por el medio de Barexen, que era de la Universidad, del Laboratorio de Mecánica de Software de la Universidad Técnica de Delft. Ese fue el primer modelo de cono. Ahí están las medidas, un de ápice 60 grados y los diámetros de 35 centímetros. Eso va a ser tema de la tarea. Eso va a ser tema de la próxima tarea. Momento, disculpen, perdón. Antes de continuar, perdón, ya un momentico. ¿Logran ver lo que es la presentación? Sí, todo bien. Ok, perfecto, continuamos. Los años 70, el siglo pasado, los institutos técnicos noruegos, ellos incluyeron el tercer sensor de presión. Acuérdense que veníamos trabajando el primero sensor de resistencia de punta, el QCC, luego pasamos a resistencia lateral y ahora viene presión de poros. Y eso es lo que diferencia el piezocono del cono. Y aquí vamos a trabajar con piezocono, vamos a trabajar con las 3 medidas de presión que se generan en el campo. Seguimos. Entre las ventajas tenemos capacidad para distinguir entre parámetros drenados, parcialmente drenados y no drenados, corrección de datos medidos del cono, perfilado de interpretación de suelos mejorado, capacidad para evaluar características de consolidación, capacidad para evaluar gradientes de presión intersticial, o sea, ya entra en escena lo que es la permeabilidad, los parámetros hidrogeológicos, evaluación mejorada de los parámetros geotécnicos, asistencia en la evaluación del historial de tensiones y el OCR, lo que es la relación de sobreconsolidación o lo que llama Over Consolidation Ratio para suelos cohesivos, o sea, suelos limosos y arcillosos. Seguimos. Finales del siglo XX, inicio del siglo XXI. Aquí, en resumidas cuentas, lo que es ya la instrumentación informática, el uso de computadoras para llevar un registro mucho más exacto y mucho más detallado, exacto no, sino más cantidad de información a la hora de realizar el ensayo de CPT. Los tipos de cono, tenemos el penetrómetro mecánico, que fue el primero, que medía lo que era la resistencia de punta. Luego después se le añadió la parte de medición de la resistencia lateral. Estos son los diferentes modelos que pueden ver, que ya están aburridos de ver, me imagino. El penetrómetro de fricción eléctrico, donde se puede medir lo que es la resistencia de cono QC y la resistencia lateral. Continuamos. Este es un modelo de penetrómetro de cono eléctrico. Seguimos. Ahora viene el piezocono, que es el que nos interesa, porque además de medir la resistencia de cono y lateral, mide lo que es la presión de poro, estos 3 parámetros que es con los que vamos a trabajar hoy, mañana y es parte de la tarea. Seguimos. Aquí se explica que no solamente se usa un cono, se usa hasta 3 conos, un solo sensor de presión de poro, se usa hasta 3. Como pueden ver aquí se usa el de la punta, base de la punta, y el que está por detrás del dispositivo de medición. Ingeniero, ¿puede de nuevo compartir su pantalla? Bueno, se paralizó. Ok, perfecto. ¿Me avisan? ¿Ahí? ¿Ven? Ahora sí. Bien, continuamos. Conos especiales. Está el famoso brecono, que yo les aclaré que el brecono, como saben, se les aclaró, el cono es un aparato que es muy delicado para arcillas, fue diseñado principalmente, pero ¿qué pasa cuando tú lo insertas en arena? Entonces hay problemas porque estás metiendo un aparato muy delicado en arenas. Entonces, y también si tú metes un cono en una arena, pero no te va a servir en una arcilla porque la más resistente y la precisión para un caso de una arcilla va a ser menor. Entonces el brecono es un cono que se utiliza para ambos métodos, un cono adaptado para ese tipo de ensayos de penetración. Aquí por lo menos tenemos lo que es el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que ellos tienen un brecono. Continuamos. Lo que es el cono acústico, diseñado en Japón. En ese lo que hace es insertar un dispositivo, acuérdense la analogía de la barra roscada hueca, donde ustedes insertan tuercas. En este caso se insertan ya 3 tuercas que cada una simboliza lo que es la resistencia de punta, la resistencia lateral y la presión de poros. Ahora hay una cuarta tuerca que es el sensor, un geófono,
en el cual que cuando usted lo penetra, él lanza unas ondas acústicas y acuérdense que las ondas, de acuerdo al movimiento armónico simple o la dinámica de las ondas, ella, de acuerdo al tipo de suelo o material, tiende a viajar a diversas velocidades, entonces con eso nos ayuda también, nos complementa. Aquí pueden observar lo que es un típico reporte, donde está la resistencia del cono, la relación de fricción, que eso lo vamos a ver hoy, la profundidad en metros y ¿cómo se llama? La frecuencia, los kilohertz que emitió el micrófono para la cuestión acústica. Seguimos. Penetrómetro de fuerzas laterales. Este es lo que más que todo se usa, es para, aquí está lateral. Es lo que hace es medir las presiones laterales en sitio. Seguimos aquí, este es un típico registro. Luego viene el piezocono de resistividad, que ese, volviendo, es igual, se insertan las tuercas, y en este caso se inserta un aparato para medir la resistividad eléctrica. Y aquí pueden ver un típico reporte de resistencia de cono, la resistencia lateral, la resistividad y por ende después calcular de manera directa la porosidad. Esa es la ventaja de conocer la resistividad. Y con este ensayo más que todo se utiliza cuando tú vas a construir gasoductos, que para lo que es para ver qué tan agresivo es el suelo donde va a estar en contacto esa tubería metálica para cuestiones de oxidación y así por el estilo. Esta es una calibración, estos son los equipos que pueden ver para la resistividad eléctrica, no voy a hacer tanto detalle. Luego tenemos lo que es el piezocono sísmico, que esto es para hacer lo que es muy parecido al ensayo de refracción sísmica. Es igual, como pueden ver el método, se penetra el cono, se dan unos golpes, entonces se mide con un osciloscopio, un generador de señales, mide lo que es la velocidad para traspasar y con eso tiene la velocidad de onda tanto de corte como de longitudinal. Aquí están los diferentes sensores de medición y esto es un reporte típico donde pueden ver la profundidad, los valores. Y aquí obviamente se están alternando para que no quede así muy agrupado. Entonces aquí por lo menos tenemos la resistencia del cono, el primer gráfico, el segundo gráfico es la relación de fricciones. Luego tenemos la temperatura, que por cierto también se le añade a los sensores, como las tuercas, un termómetro para medir la temperatura a medida que tú vayas avanzando. Tenemos aquí la resistividad eléctrica en kiloohmios, aquí pueden observar. Luego la inclinación del cono, la velocidad de onda longitudinal, la onda P, y la velocidad de onda de corte, la onda S. Continuamos, aquí están los diferentes modelos, aplicaciones, tanto en tierra firme como en costa afuera, para obtener un cono sísmico, los valores respectivos de velocidad de corte que viene derivado de ese ensayo de cono sísmico versus la profundidad. Aquí están los diferentes modelos, persodímetro de cono. Aquí no hay tanto detalle en esto, lecturas típicas, piezo vibrocono o vibrocono se utiliza más que todo para determinar potencial de licuación en arena. Es sencillo, aquí el mismo cono, esta es la sección para la presión de punta, la lateral, la presión de poro y aquí está la unidad vibratoria que está arriba. Entonces cuando se está apretando, se detiene el ensayo, vibra, entonces se determina el potencial de licuación que tenga eso. Entonces nos ayuda a determinar lo que es el módulo de corte, que va de la mano con lo que es potencial de licuación, que es un paréntesis quiero hacer, que es importante resaltar que este ensayo es un método adicional de un curso que yo aspiro dar más adelante del análisis de licuación de suelos en base a los resultados de SPT, CPT, velocidad de ondas de corte y probablemente DMT. Continuamos. Bueno, esto aquí se dan unos datos, aquí está este es el cono de fluorescencia inducida, este más que todo se usa para la parte ambiental, que no va a hacer tanto detalle, este es más que todo para ver lo que es la refracción que tienen suelos contaminados con diferentes hidrocarburos y ahí determinas tú las proporciones de materiales contaminantes que tiene el suelo y puedes tú delimitar las áreas que están contaminadas. Aquí están diversos modelos, diversos reportes, donde ustedes pueden ver lo que es la profundidad y las diversas unidades de ultravioletas. Seguimos. También está el de fluorescencia rayos X, que es casi el mismo principio. Continuando, el MACONO, ese se usa también más que todo para determinar estos objetos metálicos de gran tamaño. Por lo menos este se ve muy usado en Europa para ir desenterrando bombas de la Segunda Guerra Mundial que se enterraron y no estallaron. Entonces es una manera más o menos de poder determinar donde tú ves anomalías grandes metálicas, sí, entonces se perfora y se abre una abertura para poder poder desactivarla, porque son bombas que pueden pasar décadas y están activas, igual que las minas antipersonales.
Seguimos. Hablamos lo que es los esfuerzos en sitio, hablamos los 4 escenarios. Un caso que es sin nivel freático y una sola litología. Hablamos del segundo caso que son sin nivel freático pero varias litologías. Pueden ver. De todas maneras, todo esto va en el video anterior y lo que esto se les va a entregar un respaldo en PDF de esta presentación. Luego está el caso que es nivel freático, pero con una sola litología, continuando con lo que es nivel freático, pero con varias litologías, todos los cálculos que se deben hacer para obtener la presión en sitio, que es la muestra a determinada profundidad. Y entonces ahora empezamos con el tema de hoy, análisis de datos derivados del CPT. De la etapa de campo se obtienen principalmente las siguientes mediciones. Cuando estamos hablando de CPT, resistencia de cono, resistencia lateral o friccionante. Acuérdense Q sub C y F sub S. CPTU, acuérdense, resistencia de cono, igual, resistencia lateral o friccionante. Y tenemos presión de poros, acuérdense. Diferencia entre CPT y CPTU es que con el CPT, que solamente es que en el CPTU se mide presión de poros. Eso es todo. Esa va a ser una de las preguntas de la pequeña evaluación que les voy a hacer. Por lo menos, cuando tú haces un ensayo de CPT y obtienes ya sea importante resaltar que en este caso vamos a trabajar sí y solo sí con datos, asumiendo que estamos haciendo ensayo de CPTU o de piezo-cono, importante resaltar, que es el más completo y el donde hay más investigación. ¿Ve? Por lo menos observen aquí, esto es un modelo piezo-cono. Por eso fue que lo puse adrede. Continuamos. Cuando tú obtienes esos 3 parámetros de campo, se deben presentar de la siguiente manera. Primero, unidades del sistema internacional. Pueden darse cuenta que están en megapascales. Segundo, el eje de las presiones, el eje de las ordenadas, siempre tiene que estar de 2 en 2, dependiendo. Como pueden ver, 4, 8, 12, 16, 20. 0, en este caso 0,1, 0, pues se pueden dar cuenta principalmente. Y el eje de las ordenadas, el eje de las Y, el otro era el eje de las X, disculpen, el separado, que es la profundidad, siempre quiere estar de 2 en 2 a la separación. Vieron, observen aquí, 2, 4, 6, 8 días hasta 20. Continuando. La aplicabilidad percibida del ensayo CPTU para derivar parámetros del suelo. Eso se quiere decir, es como el grado de exactitud. Por lo menos, tipo de suelo. Tenemos granular, densidad relativa, el parámetro de estado, condición caso cero, el OCR, sensibilidad, resistencia al corte en arcilla, ángulo de fricción interna, módulo de elasticidad y módulo de corte. Siempre van de las manos estos 2 parámetros, permeabilidad y coeficiente de consolidación horizontal del suelo. Cuando tenemos un suelo granular, tenemos valores de 2 a 3 para el caso de densidad relativa, 2 a 3 para parámetros de corte, 5 para condición caso cero, 5 para OCR, 2 a 3 para ángulo de fricción interna, 2 a 3 para módulos de elasticidad y módulos de corte, permeabilidad sería de 3 a 4 y el coeficiente de consolidación horizontal de 3 a 4. En cambio, finos, que es el caso, sería arcillas y limos, solamente condición caso 0, 2, OCR 1, sensibilidad 2, resistencia al corte en arcillas de 1 a 2, ángulo de fricción interna 4, módulo de elasticidad y módulos de corte 2 a 4, permeabilidad 2 a 3 y coeficiente de consolidación 2 a 3, donde se pueden dar cuenta que cuando tiene el valor 1 es de alta confiabilidad y de 5 es poco confiable, y cuando no es número es que no aplica el parámetro en ese caso. Pueden observar, por lo menos el OCR para suelos finos es de alta confiabilidad, de alta precisión. Por lo menos un ejemplo, cuando estamos en suelos granulares, el OCR para trabajar con cono no es muy confiable, y así por el estilo. Bueno, aquí está donde es densidad relativa, parámetro de estado dimensional, E es módulo de elasticidad en megapascales, G es módulo de corte en megapascales, OCR es relación de sobreconsolidación, over consolidation ratio, adimensional, resistencia al corte no drenado en suelos finos en el caso de SSU, SSUH coeficiente de consolidación en metros cuadrados sobre segundo, ángulo de fricción interna en grados, coeficiente de presión de tierra en reposo adimensional, SSUT sensibilidad de suelos finos adimensional y la permeabilidad en centímetros sobre segundos. Ahora debemos hacer, antes de empezar, ya tenemos los datos de esas 3 presiones, debemos hacer las diversas correcciones que se van a mostrar a la continuación, otros cálculos que hay que hacer aparte, donde se toman en cuenta las propiedades del suelo, nivel freático, profundidad y así por el estilo. Empezaríamos con la resistencia de cono medida en campo.
corregida, Q sub T, que Q sub T es igual a Q sub C, que es la resistencia de cono de campo, todo esto 1 menos 0,8 por la presión de poros. Por eso es que estoy haciendo, ahora se están dando cuenta la importancia de asumir para esta capacitación piezo cono. Luego tenemos resistencia normalizada del cono, Q sub mayúscula T, que sería, pueden ver aquí, que es la resistencia de campo del cono corregida menos el esfuerzo total entre el esfuerzo en sitio. ¿Se acuerdan los esfuerzos totales en sitio que les expliqué los 4 escenarios? Ahora, esto se usa mucho ese parámetro, donde si esfuerzos totales, sin efectivo, esfuerzo efectivo, relación de fricción, sería R sub F u F sub R, cualquiera de las dos es lo mismo, que sería la resistencia lateral entre la resistencia del campo corregido, todo esto multiplicado por 100. ¿Vieron? Seguimos. Parámetro de presión de poros, B sub Q, que sería U sub 2 menos U sub 0 entre la resistencia corregida menos el esfuerzo en sitio por 100, o igual ¿cómo se llama? El exceso de presión de poros entre la resistencia cono tenía en campo corregida menos el esfuerzo en sitio por 100. Recuerden que estamos hablando de porcentaje, donde U sub 2 es el parámetro de presión de poros obtenido de campo. Si se acuerdan, hablo de este, ya lo van a ver. Este parámetro siempre se usa, es U sub 2. A ver, aquí está. La verdad que no les estoy mintiendo. Y U sub 0, parámetros de presión de poros, que sencillamente es el peso unitario del agua por la profundidad. Listo. Donde el peso unitario del agua para esta capacitación vamos a asumir 9,81 kilómetros por metro cúbico. Seguimos. Resistencia efectiva del cono, Q sub E, que es igual a la resistencia corregida de campo del cono, o sea, Q sub T menos la presión de poros obtenida de campo. Resistencia neta del cono, Q sub N, también en kilopascales, donde Q sub N es igual a Q sub T menos el esfuerzo efectivo en sí. Ahora, hay una parte que aquí les va a gustar mucho, la litología inferida básica. Estas fueron las primeras, que va de la mano con lo que es la relación de fricción, que se obtiene de esta fórmula. Pueden ver aquí, este mismo parámetro. Entonces, cuando tenemos ese valor menor a 0,6%, la litología inferida es una grava arena gruesa. De 0,6 a 1,2 es una arena. De 1,2 a 4 es un limo. De 4 a 7 es una arcilla. Y mayor a 7 es una turba. Es importante que resalten esa parte. Eso es lo bueno de este ensayo. Continuamos. Ahora, no solamente en esta parte se van a hacer cálculos, sino también se va a graficar. Aquí pueden observar una gráfica, una de las primeras gráficas de clasificación de suelos de acuerdo a Robertson 1986, modificada por el mencionado autor en el 2010, donde en el eje es una gráfica totalmente logarítmica, donde el eje de las abscisas es la relación de fricción, R sub F, acuérdense la fórmula que les mencioné, y el eje de las ordenadas es la resistencia del cono. ¿Vieron? Que es Q sub C entre la presión atmosférica, que para efectos de esta capacitación se va a asumir 100 kilopascales. Y de acuerdo a la zona donde se ubique la gráfica, podemos obtener de manera estimada qué tipo de suelo tenemos ahí. Zona 1, que sería esta esquina, corresponde a suelos finos sensitivos. Zona 2, que lo observen en la esquina contraria, a suelos orgánicos, arcillas. Zona 3, aquí está, arcillas a arcillas limosas. Zona 4, que es esta franja que ve aquí, mezcla de limos arcillosos a arcillas limosas. Zona 5, mezcla de arenas limosas a limos arenosos. Zona 6, arenas limpias, arenas limpias a arenas limosas, es la zona 6. Zona 7, que es la esquina superior, arenas gravosas a arenas densas. Zona 8, arenas muy compactas, arenas arcillosas en las cuales son altamente cementadas. Y la zona 9 son suelos finos muy firmes, o sea, son arcillas muy duras. ¿Vieron? Ustedes grafican y donde ustedes ven la gráfica y se más o menos dan una idea de qué tipo de suelo pueden tener. Eso lo vamos a ver en la práctica, no se preocupen. Bueno, tenemos el caso de la consistencia de los suelos finos. Como saben muy bien, la consistencia de los suelos finos tenemos que va de dura a fluida.
y aquel comportamiento de cada una. Dura se puede penetrar solo con instrumentos filosos, solo forma terrones que ofrecen gran dificultad a ser pulverizados. Cuando es muy firme se penetra con gran esfuerzo. Cuando es firme se penetra a mano con dificultad. Mediana, difícilmente moldeable. Blanda, se moldea con la mano. Muy blanda, se escurre entre los dedos cuando se presiona. Y fluida, suelo saturado, se comporta como líquido viscoso. Este es el criterio propuesto por Patil en 1993. Continuando, el mismo criterio, lo pueden observar, propuesto por González de Vallejo 2002, donde pueden observar que en este caso hace un equivalente a la resistencia a la compresión simple estimada. Y aquí pueden ver la consistencia y de acuerdo a cómo uno lo puede identificar en campo. Bueno, en este caso, cuando nosotros tenemos en un ensayo de penetración de cono, nos da valores de resistencia del cono de campo, o sea, con su C, con ciertos valores nos puede dar más o menos una idea de cuánto puede ser la consistencia de los suelos finos. Estamos hablando de lo que es arcillas y limos. Bien, cuando es menor a 4 se considera extremadamente blanda. Cuando es de 4 a 10 megapascales, muy blanda. 10 a 20, blanda. 10 a 27, perdón, blanda. 27 a 10, media. 70 a 85, consistencia firme. 85 a 480 de consistencia muy firme, y ya mayor de 480 se considera de consistencia dura de los suelos finos, que vuelvo a recalcar, abarca el rango que es arcillas y limos. Seguimos. Otro parámetro que vamos a trabajar aquí, densidad o peso unitario, realizado por medio de la norma ASTM. Es un parámetro geotécnico definido como el peso de un cuerpo por unidad de volumen. Varía de acuerdo al contenido de agua del suelo, definido como peso unitario húmedo, que es el no saturado, peso unitario saturado y peso unitario seco, expresado en este caso en sistemas en unidades del sistema internacional, que en este caso es kilómetros por metro cúbico. Este se basa en el famoso principio de Arquímedes, cuando la cuestión allá en Siracusa, que lo buscaron para lo que es la corona de Arquímedes. Bueno, no quedó tanto la palabra eureka y así por el estilo. Pero hay una cosa que quiero recalcar. Pueden observar Standard Test Methods for Laboratory Determination of Density, Unit Weight of Soil Specimen. Unit Weight, peso unitario, y densidad. Aquí en ningún momento están diciendo peso específico. Eso es una cuestión que yo he tenido ya discusión con muchas personas. Uno tiene que basarse en lo que dice la norma. Continuamos. Bueno, aquí están las diversas propiedades de estado de suelos, tanto del grano fino, aquí, como el grano grueso. Cuando son suelos gruesos, aquí están los valores de densidad seca y densidad relativa. Los suelos de estado fino, tenemos lo que es la densidad seca del suelo fino. Como se pueden dar cuenta, cuando son muy flojos o muy sueltos, todo España, son valores de densidad seca menores a 14 kN por metro cúbico, y cuando son muy densos son mayores a 18,5 kN por metro cúbico. Cuando por lo menos tenemos, en el caso de los suelos finos, limos y arcillas, suelos finos muy blandos, la densidad seca de esa es menor a 14 kN por metro cúbico. Y cuando son muy duras, son mayores a 18 kN por metro cúbico. Seguimos. Ahora, a lo que nos interesa. Aquí se les presenta las correlaciones de los diversos autores, que esa la vamos a hacer en la práctica, para obtener lo que es, de manera aproximada, la densidad o el peso unitario de la muestra de suelo a partir de los datos derivados del ensayo de CPT en campo. Por lo menos tenemos la ecuación de Robertson y Cabal de 2010, donde esta densidad es igual a 0,27 veces el logaritmo de la relación de fricciones más 0,36 por el logaritmo de la resistencia al cono corregida entre la presión atmosférica, que vuelva, mira, aquí está especificado que para este efecto de capacitación va a ser 1000 kilopascales o 0,1 megapascales. Pueden observar. Main y colaboradores en el año 2010 propuso su propia correlación para determinar el peso unitario, que es 1,95 veces la densidad del agua, el peso unitario del agua, que recuerde que en este caso va a ser 981 o 9,805 por el esfuerzo efectivo en sitio entre la presión atmosférica elevado a la 0,06 por la resistencia lateral de fricción entre la presión atmosférica también elevado a la 0,06. El mencionado autor en el 2014 propuso otra correlación para la densidad, que es igual a 26 menos 14 sobre 1 más 0,5 veces el logaritmo de la resistencia lateral más 1, todo ello elevado al cuadrado.
Bajinska en el año 2016 propuso otra correlación, que es la densidad igual a 11 más 24 por logaritmo de relación de fricción más 0,7. Lenjik y colaboradores del año 2018 propuso que para el peso unitario saturado es igual a 19 menos 4,12. Pueden observar los logaritmos, en ambos casos en el numerador, 5 entre la resistencia de campo corregida y el denominador 30 entre la relación de fricciones. Estas son las que se van a trabajar en la práctica. Y bueno, aquí puede observar una gráfica propuesta por Robertson en 2010 que en base a la relación de fricciones que tenemos aquí, que aquí está la fórmula y la resistencia al cono adimensional, podemos obtener cuánto es una posible yo lo llamaría densidad. Pueden observar, ¿ve? En el eje de las abscisas tenemos la relación de fricción y en las ordenadas lo que llaman la resistencia al cono adimensional, que es dividiendo la resistencia al cono corregida de campo entre la presión atmosférica, y comparamos con lo que es la densidad, que es adimensional también en este caso, porque sería la densidad solo entre la densidad del agua, que es 81, y luego obviamente se le tiene el valor. Seguimos. Expansión de suelos finos. Suelos finos me refiero a arcilla, acuérdense, y a linos. González de Vallejo menciona que las arcillas son silicatos hidratados de aluminio. Se clasifican dentro del grupo de los filosilicatos caracterizados por su estructura de capas. Existe una amplia gama de familias de minerales con propiedades físicas y químicas muy diversas, aunque la mayoría tienen en común hábitos de morfologías planas, aplanadas y exfoliación perfecta entre láminas, como consecuencia de estructuras en capas. Por eso es que las arcillas mineralógicamente vienen de la familia filosilicatos, porque filosilicato viene del griego filum, que significa ojo, o hojas planas, y pueden observar una partícula de caulinita y una de hilita. Obviamente tienen varias, yo lo llamaría varias, morfológicamente sus aristas son distintas, pero son planares totalmente. Aquí una familia de caulinitas, como pueden ver, una encima de la otra, como si fuese un sándwich, formando, que eso también, esto es de aquí. Si el día de mañana se logra aperturar el curso de suelos expansivos, este va a ser desde aquí voy a empezar a explicar qué son suelos, por qué las arcillas son expansivas, porque algunas son expansivas y otras no. En parte por esto. Esto es una vista microscópica de una muestra de arcilla caulinita. Continuamos. Las arcillas expansivas son aquellas cuya estructura mineralógica y fábrica les permite absorber agua con un cambio de volumen importante y generando lo que es el hinchamiento, que es lo que lo caracteriza algunos tipos de arcillas. Bueno, distribución de arcillas expansivas en el mundo. Como pueden observar aquí, las zonas en negro son las que presentan mayor riesgo de expansión de arcilla, por lo menos Australia. Australia está minada de arcilla. Acuérdense que Australia principalmente es un país desértico. Y las arcillas tienen esa peculiaridad que se forman en zonas secas, por lo menos Sudáfrica, donde está el desierto de Botswana y el desierto de Namibia. También se presenta mucho esto. En el Sahel del África, en el macizo etíope, se observan casos. Aquí en lo que es el levante mediterráneo, el norte de África, lo que es la actual Marruecos y el Sahara Occidental. En España, el norte de España, he leído que en Madrid había muchos casos de problemas de suelos expansivos. Dígame, en el Medio Oriente, eso está minado. En la India, los famosos Black Cotton Soils, son suelos que son de color negro y tienen esa peculiaridad que son muy expansivos. Allá hay prácticamente tratados que hablan acerca de eso. Desde los años 60 se ha venido trabajando esa problemática en la India y son muy buenos en esa parte. En China, las que son las riberas bajas de los ríos Yangtze y el río Amarillo presentan esa peculiaridad. Vámonos ahora al continente americano. En Estados Unidos, lo que es el medio oeste, observen la cuenca del Mississippi, presentan esos problemas. México, eso es uno de los casos más famosos a nivel mundial, las arcillas de México. California, lo que es el sureste de Estados Unidos, donde está Luisiana, Mississippi, Alabama y parte de Florida. Canadá también tiene muchos problemas allá también. Más que todo he leído reportes donde hay casos de hay problemas de ruptura de paredes en las casas que tienen sótanos en Canadá principalmente. Y vámonos a nuestra región, Suramérica. Pueden observar en el Paraná, en las zonas de Brasil donde hay severos regímenes de sequía, presentan suelos expansivos. Y aquí en el norte de Venezuela, por lo menos la localidad de Coro, que yo las he visto personalmente, una de las mayores
Una de las arcillas con los mayores índices expansivos del mundo, llegando a algunos casos, según el libro de Chen, dice que hasta de 25 kilogramos o centímetros cuadrados de presión de expansión. Esto va a ser parte del curso que te digo de arcillas expansivas para que observen la problemática, cómo detectarla y medidas de mitigación. Seguimos a lo que venimos. Hay una pequeña indicativo con respecto a las relaciones de fricción para determinar la posibilidad cualitativa del suelo, si es no expansivo, baja, media expansividad, alta probabilidad de expansión o muy alta probabilidad de expansión. Todo depende de estos parámetros. Cuando es menor a 2%, el suelo prácticamente no tiene posibilidad de expansión. Cuando tenemos una relación de fricción de 2 a 3, es bajo a medio. De 3 a 5 tenemos una posibilidad de expansión ya a considerar alta, y mayor a 5 muy alta, este grado de expansión. Y con un pequeño apéndice, yo sé que la gran mayoría ha trabajado en mecánica del suelo, saben lo que es los límites de consistencia, y como les estaba hablando en anteriores oportunidades, en la India son muy expertos en la cuestión de suelos expansivos, por sus condiciones biológicas, geográficas, se han desarrollado ese tipo de suelos allá en la India. Entonces, en el año de 1972, Dashianamantin y Ramal propusieron un pequeño abaco donde, de acuerdo a, o sea, es adaptar la carta espacial de Casagrande para más o menos tener una idea de lo que es el potencial, las probabilidades de expansión del suelo. Como pueden observar, cuando los límites líquidos son menores a 20, es no plástico. De 20 a 40, un potencial de expansión bajo. De 20 a 35, de 35 a casi 52 es potencial de expansión medio. Cuando tenemos de 52 a casi 74, potencial de expansión alto. De 74 a casi 97 le calculamos muy alto. Y cuando tenemos de 97 para arriba, extra alto. Siempre van de la mano. Es importante resaltar esta pequeña hoja de cálculo. Esto está disponible en internet. Seguimos. Densidad relativa en arenas. La densidad de un suelo granular está relacionado a veces con la densidad relativa del suelo. En esta tabla se da la correlación general de la densidad relativa con cómo puede ser el comportamiento del suelo. A mayor porcentaje del mismo, aumenta el grado de compactación del suelo. Es sencillo. Y aquí se presentan las diversas correlaciones que se van a usar para lo que es la parte de la determinación por medio de los ensayos de CPTU o de piezo cono en arena, determinar lo que es la densidad relativa, que observen, se han aplicado la mayoría de estas ecuaciones. Relación de sobreconsolidación. En la práctica geotécnica, para establecer el historial de tensiones de un depósito de suelo, se introduce el OCR como la relación existente entre los esfuerzos de preconsolidación entre el esfuerzo en sitio. Mañana les explico qué es el esfuerzo de preconsolidación como otro apéndice, donde sigma sub c es esfuerzo de preconsolidación y sigma sub 0 es esfuerzo en sitio. El esfuerzo de preconsolidación se puede determinar a partir de la prueba de odómetro, que está estandarizada por la STMD 2435, el cual requiere mucho tiempo para su realización, siendo también influenciado tanto por el grado de perturbación de la muestra como de la falta de experticia del operador laboratorista. Y eso sí, en estos últimos hago mucho hincapié porque este ensayo que tiene muchos años de práctica. He visto casos que, Dios mío, o sea, yo pienso que, bueno, no quiero hablar despectivamente de nadie. Continuamos. Por lo tanto, se sugiere el ensayo CPTU se lleve a cabo con un método económico y eficiente de ensayo in situ. Siguiendo con lo anterior, existen diversos métodos para evaluar el OCR del CPT, del CPTU, tales como propuestos por Lunge y colaboradores del año de 1997, Main 1991, Trevor y Main 2004, la mayoría de los cuales involucran los siguientes parámetros. Aquí pueden observar, por lo menos Main y Kemper, ellos proponen OCR igual a 0.37 por la resistencia de punta del cono menos el esfuerzo en sitio entre el esfuerzo efectivo, todo ello elevado a 1,01. Trevor y Main, ellos dicen que el OCR es igual a 2 por 0,029 más 0,409, el módulo de elasticidad o el módulo Orgostrainer Modulus. Main menciona esta ecuación, ustedes pueden observar aquí el OCR de esta manera, que sería la pueden obtener. Robertson propone también, ambos autores proponen varios tipos, y Channy propone también otra ecuación donde se utilizan estos K, que son diversos valores adimensionales que se utilizan de acuerdo al tipo de proyecto y esas cosas así por el estilo. Seguimos ahora lo que es las arcillas sensitivas.
La arcilla sensitiva o quick clay es un tipo de arcilla especial, propensa a la pérdida repentina de su resistencia en caso de perturbación inesperada o desequilibrio natural. Aquí pueden observar un deslizamiento de arcillas sensitivas o quick clays o arcillas rápidas también le dicen. ¿Ve? Observen cómo se va. Y esto, por lo menos antes de continuar, a partir de un material relativamente rígido, que ustedes ven que es una arcilla que es más o menos, no es un fluido, en la condición no perturbada, una tensión impuesta así repentina la convierte en un gel líquido. De forma rigurosa, una arcilla rápida se define como una arcilla donde la resistencia al corte sin perturbación del suelo es al menos 30 veces mayor que la resistencia al corte remoldeado o perturbada. Seguimos. Esto es un pequeño video que se extrajo del Instituto Botánico Noruego, donde ellos explican paso a paso una arcilla, un video corto, lo que es una quick clay. ¿Ven? ¿Ven? Observen cómo se deforma cuando tú le pones una carga. Se observa, ¿vieron cómo se deforma? ¿Ven? Ahí, cuando esa arcilla, que tiene varios miles hasta millones de años formándose, sufre un cambio repentino de tensiones, se transforma en un líquido. Como pueden ver aquí, se volvió un líquido, ¿vieron? Se volvió un líquido. Se volvió prácticamente un líquido de manera muy fácil. Observen. Y ve cómo se salen. ¿Ve? Y pues, ve cómo se vuelve. ¿Ve? Fácilmente. Eso es una quick clay. Y también es importante resaltar que la mayoría de las quick clay tienen minerales de sal, alitas, yeso, así, más que todo alitas, sal común, que nos ayuda a definir lo que es, o sea, perdón, influye en lo que yo llamo la parte de una quick, o sea, se vuelve una arcilla rápida, se vuelve un líquido. Mire cómo se vuelve. Se vuelve un líquido, fluido. Consiste en fluido, ¿ve cómo se vuelve? ¿Ve? Entonces, continuando. Aquí está un deslizamiento de una quick clay. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo? Un momentico, pero disculpa. Aquí se explica lo que propuso Brajadas. Define este tipo de materias como suelos arcillosos naturalmente depositados cuya resistencia a la compresión simple es mucho menor cuando los suelos se prueban después de ser remoldeados sin ningún cambio en el contenido de humedad, denominado esta propiedad como sensitividad, el cual se define como la relación de la resistencia a la compresión simple en un estado sin alterar a la correspondiente en un estado remoldeado. Es igual, aquí se observa la pesa, se dañó remoldeada, le añaden sal y mire cómo se vuelve un líquido. Perdón. Bueno, aquí por lo menos, aquí diversas correlaciones donde está la humedad entre el límite líquido con la sensitividad. ¿Sí? Esta propuesta por Ranca y colaborador del 2004. Luego por Osterman de 1965, donde se puede dar a medida de que aumenta la relación entre la humedad y el límite líquido, aumenta la sensitividad. Y bueno, Osterman estipula que dicho parámetro geológico ocurre en suelos con componentes salinos en algunos casos. Entonces, ¿a dónde venimos? La sensitividad de las arcillas es expresada bajo la siguiente condición. Sensitividad es igual a la resistencia al corte inalterada entre la resistencia al corte remoldeada. Y eso nos da unos valores. Entonces, cuando vemos arcillas no sensitivas, son sensitividad menor a 1, ligeramente sensitiva de 1 a 2, medianamente sensitiva de 2 a 4, arcillas muy sensitivas de 4 a 8 y arcillas ligeramente rápidas de 8 a 16, arcillas medianamente rápidas de 16 a 32, arcillas muy rápidas 32 a 64 y arcillas extra rápidas mayor a 64, propuesta por Rosenquist en el año de 1953. Aquí otro caso que propone Brajadas. Otras escalas son casi iguales. Y aquí está por lo menos cuando se somete a un ensayo de compresión, una arcilla normal, falla de esta manera, inalterada, se obtiene una resistencia. Pero cuando esa misma muestra se agarra, se tritura y se remoldea a la misma densidad, tratar de emular la densidad y se ensaya, la resistencia va a ser mucho menor, como se puede dar cuenta. Está la resistencia inalterada y la resistencia remoldeada. Bueno, eso es la parte de la presentación. Ahora vamos a definir lo que es la parte de la parte práctica. Ahora, me van a avisar, por favor. ¿Ven la hoja de cálculo, por favor? Por favor, confirmar.
Ok, gracias César Romero. Entonces aquí es una pequeña hoja de cálculo convencional que fue creada donde tenemos el nombre del proyecto, cliente, ubicación, sondeo, nivel freático, profundidad total, que son 20 metros, presión atmosférica 100 y densidad del agua, que es 981. Aquí, cuando hagan la tarea, proyecto, coloquen el nombre del curso. Cliente, ustedes, ubicación, su país, y sondeo, coloquen, qué sé yo, CPT, un ejemplo, CPT y los dos últimos números de su cédula, 48, perdón, aquí, CPT y los dos últimos, que sería 15, sus dos números últimos de cédula. ¿Sí? Seguimos. Entonces aquí pueden observar, estos son los valores derivados de campo, pueden observar profundidad y como les digo, son lecturas que se toman cada 2 centímetros y observen aquí. Ve la importancia de este ensayo que toma lecturas prácticamente una al lado de la otra continuas. ¿Vieron? Hasta 20 metros. Y en cada una de ese intervalo de profundidad mide lo que es resistencia de cono del campo, que es QC, resistencia de fricción lateral en kilopascales y resistencia de presión de poros, que es en kilopascales. Importante. Entonces aquí podemos ahora podemos hacer unas cosas. Aquí podemos corregir estos parámetros, pasarlo de kilopascales a megapascales, podemos hacerlo también. Pero vamos primero a hacer la resistencia del cono corregida de campo. Que acuérdense que la fórmula es igual, ¿verdad?, a la resistencia esta que tenemos del cono en campo, más, abrimos paréntesis, 1 menos 0,8, cerramos paréntesis, por, abrimos paréntesis otra vez, y sería la presión de poros, que en este caso vamos a dividirlo entre 1000 para que pase a megapascales esa presión de poros. Entonces, en este caso ya se obtiene, vamos a verificar, en este caso se obtiene 12,035. Vamos a verificar, ajá, perfecto, bien. Ahora, esto podemos hacer un pequeño condicional. ¿Vieron? Aquí un momento. Aquí yo le puedo hacer un pequeño condicional para que si este valor es igual, el valor lógico, y si este valor es igual a este. Entonces, aquí nos da este valor. Entonces, lo que hacemos sencillamente es tirarlo hasta abajo. ¿Vieron? Unos dan negativo, otros dan positivo, así por el estilo. Presión de poros negativa. Algo pasó, no se preocupen. Seguro es porque obviamente es importante resaltar que estos datos fueron puestos así al azar. Esto por lo menos yo lo puse aquí. Ahora, tenemos la relación entre la resistencia de cono de campo entre la presión atmosférica. Es bueno colocarla porque en varias partes de la fórmula nos la piden. Entonces sería esta relación de campo entre la presión atmosférica, que la tenemos aquí, que sería 100. Le ponemos F4 para que quede fijo. Y entonces después agarramos, cerramos paréntesis y le hacemos nuestro pequeño condicional. Que si este señor F4 es igual a las comillas, otro condicional que si este señor es igual, otra vez los condicionales, las dejamos y la trasladamos hasta abajo. Y ahí agarra los valores, podemos agarrar también, si lo desean. Bueno, vamos a hacer aquí por la otra cosa, un momentico. Vamos a abrir la cantidad de exacto. Y lo extendemos. Ve que hay mayor variedad, muchas damas y caballeros de este grupo. ¿Vieron? Continuamos. Resistencia normalizada del cono. Acuérdense la fórmula. La resistencia normalizada del cono. No sé si se acuerdan de ese parámetro. Pero antes de continuar, necesitaríamos entonces calcular primero lo que es la densidad, este parámetro, por lo menos este peso interior total, con una de las fórmulas que yo les mostré. Entonces, esto se calcula de la siguiente manera. Tendríamos que agarrar igual, vamos a hacer una cosa. Un momentico, retrocedamos aquí. Vamos a buscar aquí la fórmula, la copiamos y la hacemos para que puedan entender. Momento. Aquí está. Copiar y entonces nos vamos para acá.
Vamos a trabajar con la primera, por la Robertson y Cabal 2010. Entonces, peso interno total, agarramos. Entonces, colocaríamos bajo esa modalidad primero. Yo siempre agarro logaritmo, otra cosa. Y antes de continuar, tenemos que hacer lo que es la relación de presiones, relación de fricciones, que es esta que está aquí. Pero una cosa lleva a la otra, para que tomen eso en cuenta. Cada una la vamos a poner aquí. Entonces, ya vamos a ubicar aquí lo que es. Tenemos que hacer primero, ya tenemos lo que es la resistencia al cono corregida, que es la que vamos a usar para la relación de fricción. Vamos a calcular esto de una vez. Entonces, vamos a agarrar aquí la fórmula de relación de fricción. ¿Cuál sería? Acuérdense que la fórmula, si mis cálculos son correctos, veamos, sería, tenemos lo que es la fricción lateral del cono entre, abrimos paréntesis, la resistencia al cono corregida, Q sub T, en este caso vamos por 1000, para que esté todo en kilopascales. Y aquí nos da esto, y este mismo valor, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 100 para que nos dé el porcentaje, y aquí nos está 0,29. Y le hacemos a nuestro amigo los condicionales, ¿sí? Este señor es igual, lo que es las comillas para el condicional, y le colocamos otro condicional para que tengan pendiente, es aquí, es igual, y aquí automáticamente nos da la relación de fricción. Y hacia abajo podemos agarrar también, ampliar la cantidad de decimales, perdón, aquí está, ya tenemos lo que es la relación de fricción. Ahora tenemos que calcular lo que es, ¿qué nos faltaría? Tenemos que calcular el peso unitario total, de acuerdo a la ecuación de Robertson y Cabal, que la pueden ver aquí. Entonces, empezamos. Es igual, abrimos paréntesis, 0,27 por, abrimos paréntesis, el logaritmo de esa relación de fricción que tenemos aquí, cerramos, más 0,36 por, abrimos paréntesis, logaritmo, abrimos paréntesis, la resistencia del cono corregida Q sub T entre la presión atmosférica que la tenemos aquí, ¿se acuerdan? Aquí arriba, y de una vez aprovechamos y le unimos F4 para que quede el valor fijo, porque si la corremos no nos cometamos ese pequeño error. Cerramos paréntesis, más 1,236, y aquí está el valor. Ahora, espérense un momento, por favor. Y tan importante resaltar que todo esto tiene que estar multiplicado por el peso unitario del agua. En este caso, acuérdense que es en este valor. Y también le hundimos F4. Y cerramos. 774. Es un suelo bien suelto. Cerramos aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos aquí? Tenemos que incluir los condicionales. Sí, la presión atmosférica es igual a esto. Sí, abrimos aquí otra vez, la densidad del agua es igual a esto, es igual a ese valor, sí, lo que es la resistencia al cono corregida, igual, colocamos este valor, y nos reporta los valores. Ya hicimos la primera ecuación de Robertson y Cabal 2010 para determinar lo que es lo que es la densidad. Entonces, agarramos, vamos a ponerle un decimal más y la trasladamos hasta abajo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no me lo lee? Veamos, porque aquí no lo lee. Bien, vieron, un pequeño error, ¿se dan cuenta? Entonces aquí mete el F4, a ver, F4 aquí también, R3 se deja, E3 sería, un momento, bien, C15 que corresponde a la presión atmosférica tiene que estar en fijo, y lo que es C17, que es la densidad del agua, también tiene que quedar fijo. E23, que sea en este caso, es variable. Ahí está. Ahora sí van a agarrar todos los valores. Ahí está, ¿vieron?
Algo pasó. Porque dio negativo. Tengo que verificar. Vamos a ver aquí un momento. Vamos a extenderle aquí. Estos valores yo los puse al azar. Es importante destacar esta parte. Entonces vamos a ponerlo aquí hasta abajo y los cambiamos. Espérense un momento, vamos a agarrar. Listo. Ahora sí nos reporta los valores de densidad. Bien suelta la muestra, por cierto. Bien suelta. 81, perfecto, déjenme verificar. Perfecto. Ahora, podemos incluir una segunda ecuación. Vamos a colocar por lo menos la de Lengic y colaboradores. Entonces agarramos, abrimos aquí. Abrimos, pero en este caso la vamos a poner con el autor Lengic y colaboradores del año 2018. Entonces, sencillo, simple programación matemática, damas y caballeros. Agarramos. Yo siempre empiezo por lo que está más escondido, lo que está más así profundo. Empezaríamos logaritmo de 5 entre lo que es la resistencia de precisión del cono corregida con su T. Cerramos los paréntesis sobre, abrimos un segundo paréntesis, logaritmo, cerramos, 30 entre la relación de fricción que tenemos en este caso. Cerramos los paréntesis y aquí está. Nos da negativo. Entonces, ahora, vamos a verificar. Yo siempre trabajo con la Robertson y Cabal. Importante resaltar. 4.12 por, estamos viendo aquí, ese factor. Ahora, 19 menos, abrimos paréntesis y cerramos aquí. Y aquí nos da el peso unitario total. ¿Qué hacemos? Ponemos los condicionales que nos interesa. ¿Sí? Vámonos aquí. Es igual. Sí, la relación de fricción, que es la que pueden denotar aquí, es igual. Y ahora sí nos trasladamos. Ahí están los valores de densidad de acuerdo al valor del Lengic. Vámonos con Bajinska. Insertar. Sencillo. Agarramos. Vamos hacia Bajinska. Luego vamos a otros valores. Van a ver lo que yo voy a hacer. Bajinska 2016. Donde estipula de que la densidad es igual. Vamos a tratar con esta fórmula. Observenla aquí. Empezamos con esto, lo que está entre el paréntesis. Fricción lateral, que es F sub S, que la tenemos aquí, más 0.7, cerramos paréntesis. Bien, ahora, logaritmo neperiano, ese mismo, cerramos aquí paréntesis, bastante tedioso. Esto más que todo la parte de programación que está muy por. Ve que aquí da valores altos. Entonces, 11 más eso da valores altos. Bien, entonces hay que siempre estar pendiente de qué fórmula nos conviene más. Por lo menos yo me inclinaría por la de Lengic. Son valores muy altos, ¿ves? Valores prácticamente de metales. Entonces, esa fórmula la podemos desechar. Hay unos sitios que funcionan, otros que no. Disculpen, aquí. Ahora, para determinar el peso unitario sumergido, ¿cómo haríamos el peso unitario sumergido? El peso unitario sumergido, acuérdense que es el peso unitario total menos el peso unitario del agua. Hay que tomar en cuenta si está por debajo del nivel freático. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Esta la podemos eliminar. Podemos colocar otras ecuaciones si lo desean. Vamos a por lo menos colocar la ecuación de Main. Ya para finalizar la clase de hoy. Mañana es pura práctica. Les doy ya las fórmulas básicas mañana y procedemos a hacer la pura hoja de cálculo. Puede ser que hoy les pase esta hoja de cálculo para que practiquen estas ecuaciones que vayamos viendo. Vayan sobre la marcha para que cuando empecemos mañana con la práctica empiecen ustedes a calcular. Vámonos con la ecuación de Main y colabora el año 2010. Entonces,
donde la densidad es igual a 1,9, perdón, pero no podemos calcularla, no, dejémoslo así, eliminemos esta, no sirve tampoco. Bueno, ya con esto ahora vamos a calcular el peso unitario sumergido, que acuérdense que viene de acuerdo al nivel freático. Entonces tenemos que verificar el nivel freático, que lo tenemos aquí, que son 6 metros para efectos de esta capacitación, donde tendríamos que agarrar, sí, esta profundidad que tenemos aquí, que sería 0,2, tenemos que insertar los símbolos de igual, aquí, tenemos que insertar el símbolo de mayor, que en este caso este que pueden ver, es mayor, y aquí tendríamos que colocar al parámetro de lo que es el nivel freático. Lo tenemos que poner con el símbolo de dólar, comprimir F4 para que quede fijo. Entonces, tendríamos que agarrar, sería el peso unitario total, vamos a trabajar con este, menos lo que es la densidad del agua, que en este caso lo tenemos aquí, que también debe ir fijo. De lo contrario, solamente reporte lo que es la densidad, más nada. Cerramos. Entonces, ahora tenemos que hacer otros condicionales. Si este señor, hacemos el condicional para que reporte, si este otro señor, y el tercer condicional, que es con respecto a este. Pero hay que tomar en cuenta un detalle, tienen que estar fijos. Este debe estar fijo, se oprime F4 y debe estar fijo también. Y aquí está automáticamente 1978. Entonces quiero que observen qué pasa cuando llegamos a 6 metros. Observen aquí, voy a eliminar esta aquí y paramos. Observen nivel freático 6 metros. Empezamos el sumergido. Vamos en 2 metros apenas de profundidad. La densidad se va observando aquí. Cuando lleguemos a 6, cambia. Ve cómo cambia abruptamente. Observa aquí. 6, ya cuando pasa de 6 metros, ¿vieron? Cambia aquí. A partir de 6, cambia de 19,84 kilómetros por metro cúbico, pasa a 10,02, porque ya está restando el peso unitario del agua. Ese fue el pequeño condicional que se le está colocando. Ahora, después tenemos que calcular lo que son los esfuerzos totales de confinamiento. Acuérdense lo que calculamos, lo que yo les expliqué anteriormente, donde esfuerzos totales de confinamiento es igual, tenemos que agarrar igual el peso unitario total, en este caso vamos a ponerlo aquí, ¿vieron? Por la profundidad que tenemos en este caso. Sencillo. Ahora, los condicionales. ¿Sí? Este señor es igual. Esto es un poco fastidioso, pero hay que hacerlo para uno tener mejor orden. Aquí es igual. ¿Qué? Igual. Ahí está, lo calcula automáticamente. Y vamos a ponerle un dígito más. 3 dígitos nada más. Y aquí agarramos, nos calcula los esfuerzos en sitio 9. A medida que vamos profundizando, van aumentando. Bien, llega hasta 300 kilopascales. Nos sirven de 425 de presión a los 20 metros. Ahora, es importante resaltar que a la hora de calcular los esfuerzos efectivos, todo depende de lo que es el nivel freático. Pendiente con eso. Observen, podemos agarrar tenemos que hacer los condicionales con respecto al nivel freático. Es importante resaltar esa parte. Entonces, podemos agarrar esta pequeña fórmula, aunque ya van a ser las 9, ya va a terminar la capacitación.
Si quieren, continuamos mañana. Mañana, que es la parte final, les voy a dar lo que es para calcular estos demás parámetros directos, lo que es para inferir lo que es la parte del tipo de suelo, grado de expansión, módulo de elasticidad y módulos de corte. Y se les va a poner estas pequeñas gráficas básicas que pueden observar aquí. Ya se las voy a presentar mañana. Y gráficas para por lo menos determinar lo que es la que propuso Begeman, la que les mostré, la no normalizada de Robertson, y así por el estilo. Les voy a poner 3 grafiquitas para tipo de suelo. Esto es para simplemente conocer propiedades básicas del suelo. También es importante acotar que las propiedades ingenieriles como pilotes, capacidad portante, lo que es capacidad portante en pilotes, capacidad admisible en fundaciones, perdón, pilotes no, capacidad portante en fundaciones superficiales, admisible, asentamientos, coeficiente de módulos de balasto, pilotes, lo que es la capacidad, lo que son las resistencias de pilotes, licuación y así por el estilo. Eso va a ser parte del curso avanzado que incluye su gráfica y así por el estilo. Con esto damos por concluida la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Mañana continuaríamos. Y con esto guardamos, déjenme si las logro para enviárselas de una vez para que vayan trabajando con esa gráfica. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Empezamos el ciclo de preguntas, por favor. Para las preguntas pueden hacerla mediante el chat o en otro caso también activando su micrófono. Como deseen, soy todo oídos, no tengo problema. Si alguien me pregunta, por favor, sin miedo, por favor. Alguien, por favor, pregunten. Ajá. Francisco Marín Polo a todo. Esta prueba se puede realizar en suelos granulares, efectivamente, pero tienes que tomar en cuenta un detalle, amigo Francisco. Solamente en arenas, máximo exagerando, arenas de grano medio. Le voy a mostrar la presentación para que observe. Espera un momento. Espera ese momento que ya vamos a mostrar lo que es. Eso también depende de lo que es los conos. Un momento, por favor, ya vamos a cuadrar para que observen. Okay. Ahora me van a decir si logran ver la presentación en PowerPoint que les estoy mostrando. ¿Logran ver la presentación de PowerPoint? Por favor. Sí. Ok. Bueno, aquí está. En suelos granulares se puede hacer, pero son los conos de mayor diámetro. Observen aquí, porque no sé si te diste cuenta que existen conos de 2 centímetros cuadrados, que es este pequeño, 10 centímetros, 15 y 40. Estos son los mayores diámetros, se pueden usar para arenas, pero jamás vas a meter un cono de 2 centímetros cuadrados en arena, sería un crimen, crimen contra natura. Y así se puede usar, pero hasta arenas de grano grueso, aquí, máximo, arenas medias, el día máximo, porque si tú le insertas una grava monstruosa como esta, corre el riesgo de dañar el cono. Se pueden hacer, y vamos a ver parámetros, y vamos a ver maneras de poder determinar cuándo es una arena y una grava así por el estilo, no se preocupe. Pablo Valdés, claro, las hojas de cálculo se las voy a suministrar, no se preocupe. Ahorita, puede ser que dentro de poco les mande la hoja al grupo de WhatsApp para que vayan viendo y practicando la cuestión de las fórmulas. No te preocupes, te lo mandé para que vayan haciendo esa tarea desde ya.